Una verdadera doctrina para el alma jamás va a enseñar a entregar el poder a nadie. Una verdadera doctrina o un verdadero instructor del alma jamás le va a imponer a la persona qué tipo de mantra tiene que hacer para poder despertar. Jamás. Porque eso es íntimo del ser. Y el ser resuena con su propia energía. Y esa la encontramos nosotros experimentando, sin que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Hola bellos seres, bienvenidos a Resonando Cuántico, un espacio hacia una toma de conciencia armonizadora que nos conecte con la frecuencia de lo que sí somos, nuestro espíritu esencia. Recuerden pensar bonito para crear bonito. Y aquí otra vez muy contenta porque tenemos de nuevo a nuestro querido amigo Gerardo Curio, el arquitecto de almas, con un tema que es de suma importancia para todos. ¿Cómo estás, querido Gerardo? ¿Qué tal, Mari querida? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu canal. Y gracias a ti por aceptar la invitación. Gerardo, ¿qué te parece si empezamos de lleno con este tema que a mí me apasiona, que es sobre la gnosis, sobre el demiurgo, sobre ese Dios impostor que muchas de las personas todavía están creyendo que es el Dios verdadero, pero para esto, pues, nuestro querido amigo nos va a explicar un poco a profundidad sobre qué percepción tienes, Gerardo, de la gnosis, qué percepción tienes de esta sabiduría ancestral. Bueno, primeramente para hablar un poquitito de la gnosis, que es el verdadero conocimiento antiguo o el verdadero conocimiento esotérico, tendríamos que decir un poquito o aclarar, ¿no? Más allá de que la gente ya un poco nos va escuchando y sabe, que, bueno, Gerardo básicamente nos enseña que el lugar en el que estamos es una especie de holocubierta, es un juego, es una proyección holográfica, es un lugar que utilizan las conciencias para proyectarse y experimentar. Dentro de este maravilloso lugar que es la holocubierta, suceden muchas cosas. Sucede absolutamente todo lo que nosotros vivimos en el mundo físico, en el mundo de 3D, y que este es un juego tan bien hecho, tan maravillosamente realizado, que no nos damos cuenta que es irreal. No nos damos cuenta que estamos jugando, no lo comprendemos. Por más que miremos a nuestro alrededor y veamos a las personas y sintamos que esto es físico, ¿no? Que nosotros somos físicos y que las cosas que nos pasan son reales, que realmente son reales porque nuestra conciencia la experimenta como algo real. No deja de ser una simulación, no deja de ser un mundo falso, un mundo que está preparado para que todas las almas que quieran experimentar algo totalmente distinto puedan proyectarse aquí y a través de la conciencia que toma un cuerpo físico pueda llegar a tener una experiencia totalmente distinta. Entonces, basándonos en eso, en que estamos dentro de un maravilloso, gigantesco juego, ¿quién sería entonces el demiurgo? ¿Quién sería el creador? ¿O quién sería este ser al cual la humanidad llama Dios? ¿No? La gran pregunta, ¿quién es Dios? Porque si esto es una proyección, quiere decir que estamos dentro de un juego y todo juego tiene reglas. Entonces, tal vez será que este Dios será quien controla este juego. ¿Será quien pone las reglas? ¿Quién las impone? ¿Quién las controla? ¿Quién las maneja? ¿Quién las administra? Existe una gran probabilidad de que ese para todos nosotros sea Dios, porque por lo general un administrador se encuentra en un lugar que está más allá de lo visible. Un administrador está en un lugar donde la gente no lo puede ver, por eso administra. Entonces, este ser que se encuentra en un lugar de privilegio, en un lugar que nosotros no podemos verlo ni alcanzarlo, al menos con nuestro cuerpo físico simple y humano, pero que ahí está realmente, siempre está por encima de nosotros y es el que maneja la matriz, es el que maneja la famosa malla de control, esta malla de convergencia que tanto enseñamos en los cursos, en los seminarios, ¿no? Que a pesar de que a raíz en realidad de estos grandes seminarios que empezamos a hacer de la malla de convergencia, se armó un revuelo terrible, porque de golpe todos empezamos a descubrir dónde vivimos, dónde estamos, si esto eso no es un planeta, si eso no es una nave, cómo llegamos, quién nos dejó, cómo quedamos atrapados. Se abrió un mundo maravilloso, totalmente distinto, un mundo al cual yo digo, hay que empezar a trabajar en el despertar de la conciencia, hay que empezar a trabajar en vaciar el vaso. Vaciar el vaso significa empezar a prepararnos para descubrir que existe una verdad que está más allá de lo que podemos llegar a comprender. Porque todos nosotros fuimos adoctrinados. Toda la humanidad desde que nace es adoctrinada. No se le enseña, se la adoctrina. Se le dicen cuáles son las pautas con las cuales tiene que jugar y vivir.
y fuera de eso no existe nada. Y ahí es donde aparece este famoso administrador o este famoso Dios, que si no somos buenos nos castiga, que si nos portamos mal nos mandan al infierno, que si no hacemos lo que Él quiere, hasta la séptima descendencia de nosotros es maldecida, que no pide el sacrificio de nuestros hijos, en fin, un Dios que castiga, ¿no? Un Dios que no es condescendiente, un Dios que no es amor. Obviamente que todo eso puede llegar a ser un ser que está lejos de lo que es el amor o de la verdadera representación de un demiurgo creador. Un creador siempre lo que va a querer es que sus creaciones se experimenten y va a estar siempre ahí disponible esperando para ver en qué puede colaborar con sus creaciones para que puedan experimentar y crecer. Entonces es muy sencillo darnos cuenta que este ser que todos llamamos demiurgo creador simplemente es un controlador. No es ni más ni menos que un controlador, no es el verdadero Dios para nosotros. Qué fuerte es darse cuenta que cuando uno, pues, obviamente ha sido adoctrinado desde que nacemos y se nos impone que tengamos una religión porque tenemos que adorar al Dios creador, ¿no? Entonces, cuando uno va descubriendo que ese Dios creador que uno iba y servía con todo el corazón, con toda la necesidad de agradarle, pues se encuentra la situación o nos encontramos en que ese Dios es un Dios impostor hablando sobre las bases del testamento. ¿Qué podemos profundizar en esto? Bueno, tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, como la Torá, como el Talmud, como todos los textos sagrados o pseudo sagrados que podemos llegar a encontrar, son todos libros hechos para la 3D. Son todos libros de adoctrinamiento espiritual. Son religión. Y todos sabemos que la religión y la espiritualidad son dos cosas totalmente distintas. Entonces, todos esos libros, todas esas pseudo escuelas esotéricas, todos esos lugares religiosos están hechos para adoctrinarnos de determinada manera. Muchas veces me preguntaron, ¿y por qué la necesidad de tantas religiones? ¿Por qué dividirnos en tantas religiones? Por la capacidad de comprender del ser humano. Todos estamos en un estadio de conciencia totalmente distinto. Cada uno venimos transitando distintos caminos. Entonces ellos tienen la necesidad de atraparnos por todos los caminos que existen. No importa el nivel en el que estemos. Si estamos en un nivel demasiado elevado, automáticamente crean o generan una escuela de misterios que esté mucho más elevada para introducir a esas personas diciéndole que ellos están en condiciones de estar en otro lugar. Pero lo único que vuelven a hacer es embotellarnos nuevamente, a meternos dentro de otro lugar de control, más avanzado, más evolucionado, con otra información, pero de control. Entonces, ahí es donde yo muchas veces les digo que va a llegar un punto, un momento en la vida de cada uno de ustedes donde se van a dar cuenta, donde van a comprender que se tienen que alejar absolutamente de todo. Tienen que irse de todos los caminos, tienen que abandonar todo el camino que hicieron hasta el día de hoy para empezar a descubrir su verdadero camino, fuera de todas las escuelas. Entonces, muchas veces es difícil comprender esto, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? ¿Me estás pidiendo que abandone mi vida? No, no te estoy pidiendo que abandones tu vida. Lo que te estoy diciendo es que en un momento de tu vida, tu ser, tu conciencia, se va a saturar, se va a dar cuenta que todo de lo que está rodeada no le sirve, no le alcanza, no le da lo que realmente necesita y va a empezar a buscar un camino totalmente distinto. Y ese camino está fuera de todos los caminos. Y está fuera de los caminos porque el único lugar donde lo van a encontrar es en su interior. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, las personas que conocemos la vida desde otro lugar, que experimentamos la vida desde otro lugar, que conocemos un camino totalmente distinto, que accedimos a una verdad donde la materialidad no accede, que conocemos la forma de brindar esa información que hoy la ciencia y los científicos no nos pueden dar. La ciencia y los científicos solamente pueden comprobar las cosas que por ellos mismos pueden realizar. Si lo pueden ver y comprobar, para ellos es creíble, de lo contrario no. Entonces la ciencia hoy todavía está muy lejos de poder demostrar que la espiritualidad verdadera existe, pero están en camino. Hoy una gran parte de la ciencia está encontrando respuestas que la espiritualidad viene dando hace miles de años. Entonces va a llegar el día, como siempre digo yo, que la ciencia y la espiritualidad van a ser una. El día que las dos sean una, vamos a estar frente a las puertas de la única verdad. La verdad absoluta. La verdad absoluta porque está en todos. Hay una pregunta, Gerardo, sobre el alma, que es este término que es tan usado en la New Age,
pero que la sabiduría gnóstica nos dice que es una tecnología para control de este avatar físico, diferenciándolo sobre el espíritu, que la sabiduría gnóstica nos dice que el alma tiene atrapado al espíritu, a esa chispa, a esa esencia de lo que realmente somos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo te voy a dar mi parecer, mi conocimiento. Uno de los tantos seminarios que yo realizo se llama El descenso del alma a la materia, en donde explico bastante profundo el descenso del alma desde el momento en que nosotros nos particionamos de esa chispa divina, de la cual procedemos todos nosotros, de esa maravillosa isla paradisíaca donde está el único y real ser creador. A partir de ahí nosotros venimos desdoblándonos en el descenso de la materia en distintos cuerpos. Uno de esos tantos cuerpos son el hijo paradisíaco, la supramónada, la mónada, el yo soy, y ahí es donde viene el espíritu. El yo soy es el último punto en el descenso del alma a la materia o en el descenso de nuestra conciencia. Realmente la palabra correcta sería el descenso de la conciencia a la materia, porque el alma es uno de los tantos estadios en los cuales el alma se manifiesta. Entonces, ahí lo que tenemos que comprender es que hasta cierto punto, que es donde está el yo soy, hasta ese punto el conocimiento total de nuestro ser se mantiene constante, sin perderse. Pero ¿qué sucede? A partir de ese punto, el descenso de la materia se torna mucho más pesado, mucho más denso, con lo cual hubo que generar una matriz que contenga toda la sabiduría de nuestro propio ser para no perderla. Esa matriz es una matriz energética que se la llamó espíritu. El espíritu es el asiento de la conciencia a través del yo soy. Entonces nuestra conciencia desciende más allá del yo soy dentro del espíritu, que luego la religión lo tomó y habló de Espíritu Santo. Dios, Padre, Hijo, Madre, Hijo, Padre, Hijo, nos confundió y metió al Espíritu Santo en el medio y se armó un lío terrible y dentro de ese lío quedamos todos atrapados. Entonces, realmente, ¿qué es el espíritu? Es el asiento de la conciencia más allá del yo soy. Punto, se acabó, nada más. Es el elemento energético que nuestro ser utiliza para que nosotros continuemos conectados a nuestra fuente real. A partir de ahí después se desdobla el alma. El alma es un desdoblamiento del yo soy. Pero el espíritu divino, o el espíritu en realidad, porque el espíritu divino es religión, el espíritu real, la información de quienes somos, es ese campo energético que nos mantiene constantes en nuestro conocimiento y que sigue hasta el día de hoy cuidándonos y protegiéndonos en forma de energía. Entonces el alma es uno de los tantos desdoblamientos de la materia del espíritu. Y dentro del alma está la conciencia o la esencia del alma, porque el alma se fractaliza. Ahora bien, para descender a estos mundos físicos, el alma no lo puede hacer en forma directa. ¿Por qué? Porque la carga energética, o sea, la información que tiene el alma, es demasiado pesada para incorporarse dentro de un cuerpo físico. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alma? Fractalizarse. Ahí es donde viene el famoso fractal de alma, que nosotros somos un fractal del alma, somos un fractal del alma. Pero si queremos ir más profundo todavía, Mari, tenemos que decir también que el fractal de alma tiene la capacidad de fractalizarse en conciencias. Y la conciencia, a su vez, se puede fractalizar. Y ahí tenemos el fractal de conciencias, que es lo que sucede hoy en el mundo físico. Un alma o un fractal de alma puede estar dividido en varias partes dentro de un mismo lugar y jugar varias fichas dentro de un mismo tablero. Por eso es que nosotros somos multidimensionales también. El alma tiene la facultad de repartir su energía en distintos juegos para incorporar más información en menos tiempo. Es maravilloso. Realmente conocer esto en profundidad es maravilloso. Pero soy consciente de que es difícil de comprender. Para mí es muy sencillo, yo trato de explicarlo en forma sencilla, pero cuando me abstraigo y lo miro desde afuera y me encuentro con la gente y veo a la gente cómo me mira cuando lo explico, me doy cuenta que no es tan sencillo como uno quiere a veces. Si bien creo que la forma en que lo bajo es lo más sencillo posible, porque si uno quiere lo puede complicar mucho más todavía. De hecho es mucho más complicado, ¿no? Pero estamos tratando de hacerlo como un juego para que se comprenda en forma muy sencilla. Sobre todo cuando está el ser muy adoctrinado
es difícil en sus comienzos poder decodificar, poder comprender lo que se les está explicando. O sea, llega un punto en que de a tiro no saben de lo que están hablando y no pueden comprenderlo. Me pasó, yo me recuerdo, por ejemplo, en los años de mi adolescencia, cuando yo estaba en una religión, yo miraba algunos fragmentos de la película Matrix y yo misma me preguntaba, pero ¿por qué hacen eso? No le entendía nada. Sin embargo, hoy es una de las documentales que más me apasiona mirar y poderlo analizar y sacar de allí pues discernimiento, etcétera. Entonces es duro al principio, pues, para esos seres que están todavía tan metidos en el mismo constructo que se les ha implantado, que se les ha enseñado. Es también doloroso, ¿no? Porque también yo recuerdo que a mí me costó 2 años digiriendo y era un dolor emocional que tenía de poder ir comprendiendo de qué va la cosa, porque pues Ujú. era una acérrima religiosa yo y cuesta mucho, duele. Es un proceso en el que estamos todos y como tú dijiste ahorita va a llegar el momento en que pues todos vamos a poder ir comprendiendo de qué va toda esta situación, ¿no? Exactamente. Es como vos dijiste, es un desconstructo. Hay que desconstruir absolutamente todas nuestras creencias, todo lo que está fundado en nuestra vida. Y soy consciente de que no es fácil, porque la gente viene y me dice, pero ¿cómo hago para destruir todo lo que soy? Es que no hay que destruir lo que uno es. Hay que construir a partir de lo que uno es hoy. Con las bases que uno tiene hoy hay que empezar a construir una vida nueva, distinta, no hay que destruir todo. Eso es incomprensión. Lo que hay que hacer es comprender que todo lo que yo hago, todo mi conocimiento me trajo a donde estoy hoy. Sin Ujú. este conocimiento yo hoy no tendría la posibilidad de acceder a darme cuenta que vivo en una mentira. Si yo no hubiese vivido todo lo que viví, hoy no estaría acá. Mi vida sería otra, tal vez sería peor. Entonces, bienvenidos sean todos los que están descubriendo que están viviendo en una mentira, en algo falso. Ahora, la pregunta del millón, cuando yo descubro que esto es un juego, que esto es una mentira, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Cómo hago para irme? ¿Me quedo? ¿Cómo sigo viviendo? ¿Cómo miro a los ojos a los demás? Bueno, esto es un juego. Este es el juego de la vida. Quien empieza a reconocer que está dentro de un juego, bienvenido sea, porque ahora tiene herramientas que antes no tenía. Ahora lo que puede hacer, en lugar de mirar su vida con depresión, en lugar de darse cuenta que no tiene sentido todo, es empezar a darle un sentido totalmente distinto a su vida. Ahora el sentido a su vida se lo van a dar ellos por sus propias acciones y no por las acciones de los demás que controlan su vida. A partir de este momento que empiezan a despertar, ellos pueden decidir cómo quieren vivir. Y decidir cómo quieren vivir es con quién comparto, cómo comparto, quiénes quiero que estén en mi vida, quiénes ya no quiero que estén en mi vida, eh, con qué herramientas decido seguir adelante, con qué herramientas no. Cuando uno empieza a despertar, el trabajo o el mundo del despertar de la conciencia es maravilloso. Realmente es maravilloso, pues se abre un mundo con infinitas herramientas para poder aplicar sobre nosotros. Así es, porque en el momento en que estamos conociendo todo esto, pues nos damos cuenta que somos seres creadores y ahí está una poderosa motivación para hacer lo que dices tú, hacer un cambio de vida de acuerdo a este poder que tenemos de crear lo que realmente queremos en nuestra vida. Totalmente. Somos creadores y en la medida que comprendamos que la creación baja de los mundos sutiles al mundo físico, vamos a comprender la importancia de tener una buena vida psicológica, una correcta vida espiritual, un correcto comportamiento, un correcto sentir, un correcto obrar. Empezamos a ser una persona totalmente distinta, porque sabemos que nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones, porque impactan primero en los mundos internos, que son los mundos de programación, y luego descienden al mundo físico. Entonces ahí empiezo a darme cuenta de qué importante que es mi forma de sentir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de comportarme y sobre todo mi forma de reaccionar. Y más que nada cuando no comprendo. Y hablando de ello, inclusive uno que ya sabe que la forma de pensar, de hablar, de sentir va por ley de causa y efecto, va a ser una creación en nuestro entorno, con nuestra persona, sabiendo ahora que nosotros somos creadores y que antes, por ignorancia,
pues estábamos construyendo una creación a veces más mal que bien para nosotros mismos. Ahora que ya tenemos este conocimiento, aún así yo me cacho en momentos de que el programa es tan fuerte, está tan bien implantado que a veces me cacho teniendo pensamientos intrusivos muy negativos y digo, párale, pero danos alguna herramienta, Gerardo, para que esto se facilite. Bueno, las herramientas son las básicas que yo siempre enseño, que trato de transmitir para todo aquel estudiante del despertar de la conciencia, que es observación, discernimiento y el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es el más importante y el más difícil, aprender a hacer silencio. Y uno dirá, ¿qué es aprender a hacer silencio? Es darme cuenta que hasta que no comprendí lo que estoy observando, no estoy en condiciones o no estoy en capacidad de compartir esa información con los demás. Hasta que yo no descubrí por qué ese conocimiento llegó a mi vida y cómo impacta y cambia mi vida, no lo incorporo en mi vida y se transforma en sabiduría. Hasta que ese conocimiento no es sabiduría, no estoy en condiciones de hablarlo con los demás. ¿Qué sucede? Este cambio de vida es tan maravilloso que cuando uno descubre que está cambiando su vida por uno mismo, lo primero que quiere salir a hacer es correr a contarle a todo el mundo lo que le está pasando en su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo puedo comprender lo que está pasando en mi vida porque yo soy el que generó mi cambio. Pero las personas que me rodean no están haciendo el trabajo de comprensión que estoy haciendo yo. Con lo cual, cuando yo vaya corriendo, contento, a contarles que mi vida está cambiando, en lugar de comprenderme, me van a rechazar. ¿Por qué? Porque es lógico. Porque una persona que forma parte de su círculo de vida está cambiando. Y si una persona está cambiando, le altera el círculo de vida normal de ellos. Y como ellos no están trabajando la comprensión, van a sentirlo como algo extraño, como algo que está trabajando en contra de ellos, como algo que no los quiere, como algo que se está alejando. Entonces, la incomprensión de ellos va a hacer que a nosotros nos alejen de su vida. Y como nosotros no aprendimos a hacer silencio y a darnos cuenta con quién podemos y con quién no podemos hablar, la culpa de que tengamos un rechazo de la sociedad es nuestra, no es de la sociedad. Porque somos nosotros los que estamos generando un cambio, no ellos. Somos nosotros los que sentimos la necesidad de ser distintos, no ellos. Al imponer a ellos nuestro cambio, no estamos comprendiendo cómo se hace el trabajo. Entonces tenemos que volver atrás, porque la incomprensión de los demás genera un rechazo y ese rechazo genera un dolor. Y cuando a mí me duele algo, me retraigo. Y cuando me retraigo, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Si lo único que quise hacer es hablar con los demás y mostrarles por qué soy tan feliz. Pero yo no comprendí que los demás no están preparados para disfrutar de mi felicidad, porque ellos siguen funcionando con una programación básica: odio, rencor, resentimiento, recelo, incomprensión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo penetro la vida de los demás con una programación de vibración superior, las programaciones inferiores se sienten invadidas. Y cuando se sienten invadidas me rechazan. Paso a ser el enemigo. Yo no tengo que ser el enemigo, yo tengo que ser la persona que a través de mi comportamiento muestre a los demás que existe una forma distinta de vivir. Yo no tengo que poner a hablar con todo el mundo para que vean que se puede vivir distinto. Yo lo que tengo que hacer es ser. Tengo que dedicarme a ser esta nueva persona que yo estoy formando. Simplemente, nada más. Tan sencillo es que lo que somos es lo que damos o lo que mostramos, ¿no? Exactamente. Como ese libro abierto que decía Jesús que somos. Y hablando de Jesús, desde el contexto de la sabiduría gnóstica, ¿puedes comentarnos algo al respecto? Bueno, tenemos que diferenciar un poco lo que es el gnosticismo o la filosofía gnóstica, terrenal, 3D, que no deja de ser una religión, y yo puedo decirlo porque yo fui instructor gnóstico, yo estuve dentro de la escuela gnóstica. Es una religión. Simplemente te adoctrinan desde otro lugar. Es un conocimiento bastante puro, tienen un buen conocimiento, pero ¿qué sucede? Cuando el conocimiento toca tierra y no es bien interpretado, las personas adaptan ese conocimiento a su forma de comprender, de creer o a su necesidad de que la gente siga alrededor de ellos. Y eso es lo que hacen las religiones.
utilizan una información elevada para controlar a las masas, o sea, nos adoctrinan. Yo he pasado por todas las escuelas habida y por haber, hasta las que no se conocen, y he comprendido realmente que todas las escuelas tienen una parte de la verdad, pero está encriptada. El tema es que ni siquiera los instructores de esas escuelas saben cómo descifrar la verdad dentro de esas escrituras. Entonces lo único que hacen es leer en forma textual y tratar de interpretar en forma textual. Y hay mucha información oculta, muy buena información dentro de muchos textos importantes de la historia de la humanidad. Pero la gran mayoría de la información que no saben cómo interpretarla es una información que lo único que hace es atraparnos. Y cuando nos atrapa, nos adoctrina. Entonces, la verdadera filosofía del despertar de la conciencia está más allá de todo tipo de escuela o de disciplina esotérica. Está mucho más allá. Ya uno la adquiere a través de un camino interior, producto de haber dejado o de haberse alejado de todos los caminos anteriores. Y ahí es donde aparece este gran maestro. Si nosotros hacemos un poco de historia, hoy la Iglesia Católica lo tiene a Jesús de Nazaret como el representante número uno de la espiritualidad o de la religión. Sin embargo, en la época en que el gran maestro vivió, la Iglesia Católica no existía. Entonces, ¿cómo alguien que cuando se fue de aquí, de esta tierra maravillosa, no existía todavía la Iglesia Católica, puede ser hoy el representante número uno de ellos? Jamás estuvo dentro de ninguna fila el gran maestro. Nunca perteneció a ninguna religión, jamás. De hecho, el mensaje más importante que él vino a dar es que nosotros podemos ser libres por nosotros mismos, sin necesidad de buscar a nadie que nos contacte con nuestro verdadero ser. En algún tiempo, Gerardo, cuando empecé a leer sobre la sabiduría gnóstica, miraba mucha diferencia y podía comprender un poco más, inclusive textos bíblicos. Estudiando la Biblia, alejada de una doctrina, me empezó a resonar muchas cosas y le encontré lógica bastante buena, que realmente aquellas preguntas que cuando yo era religiosa no me podían dar una respuesta ni los pastores, ahora alejada de las doctrinas, pues sí hay buena información. Obviamente ya sabemos que está muy trastocada por todas las versiones y todo ello, pero siempre como que estudiando un poco de aquí, estudiando un poco de acá, por medio de ir conociendo un poco de todo, pues vamos como dándole más sentido a todo lo que resuena desde nuestro interior. Bueno, sí. De hecho, esa es una de las tantas explicaciones de por qué existen tal vez tantas religiones, tantas doctrinas, ¿no? Porque hay tanta diferencia, como veníamos hablando, ¿no? Hay tanta diferencia, no solamente cultural, sino ideológica y de conocimiento entre las personas, que estas doctrinas necesitan abarcar todos los rangos posibles de la humanidad. Ellos necesitan que no se escape absolutamente nadie de su control. La malla de control es muy poderosa, este juego está muy bien armado. Entonces este famoso demiurgo que controla todo, siente la necesidad de que cuando determinado grupo o etnia se empieza a separar por su crecimiento espiritual, tiene que desarrollar un nuevo programa. Y ese nuevo programa tiene que abarcar lo que los programas anteriores no abarcaban. O sea, genera una nueva doctrina, una nueva religión, una nueva escuela esotérica, vendiéndome de que ahora dentro de ese lugar voy a encontrar las respuestas que en otros lugares no encontraba. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Somos nuevamente encasillados en otro lugar. Por eso llega un momento donde el alma sí ya empieza a resonar con algo distinto. Ya los peldaños que siguen son demasiado elevados y no lo vamos a encontrar dentro de ninguna doctrina. No va a haber doctrina que dé respuestas a lo que el alma está preguntando. Ahí es donde verdaderamente empieza el camino interior del ser. Ahí es donde hay que aprender a escucharnos a nosotros. Ya las respuestas no vienen más de afuera, ahora vienen de adentro. Y empieza un nuevo desafío, un mundo nuevo, totalmente distinto. Y ahora, ¿cómo me rearmo? ¿Cómo reagrupo lo que yo realmente soy? Porque crecí en una mentira, llegué hasta acá, perfecto, pero ¿dónde está mi verdad? ¿Cuál es mi verdad? Dentro de todos estos pedacitos, ¿qué pedacito es verdadero y qué pedacito es falso? Y ahí es donde viene la reconstrucción del ser. Y eso se hace a través de la observación y el discernimiento. Pongo, saco, experimento, compruebo, reviso, miro, siento.
lo llevo a mi interior, lo analizo, lo pongo en cuarentena, reviso si eso me suena, no me resuena, si me parece lógico, si no me parece lógico, si tiene o no tiene sentido. Y todo eso se hace en relación con los demás. Yo no tengo que alejarme del mundo para poder comprobar mi verdad, todo lo contrario, la voy a comprobar rodeándome de los demás, porque todas las programaciones de los demás son espejos de mis programaciones. Mi programación reacciona frente a la programación de los demás. Yo necesito relacionarme con los demás para poder crecer. No hay otra forma. Porque también eso nos indica, ese reflejo, qué es lo que tenemos que seguir trabajando inclusive en nosotros para ir mejorando nuestra propia versión. Totalmente. Hacer la mejor versión posible de nosotros mismos viene de la mano de la autoobservación y del discernimiento que nos da la comprensión. No hay otra, para mí no hay otra forma. Es la que yo he aprendido hace cientos de miles de años y es la que sigue funcionando hasta el día de hoy con todos los maestros. Gerardo, en tu experiencia y en base a este constructo, a este juego que estamos viviendo aquí, ¿qué mensaje, qué consejo o qué sugerencia les puedes dar a todos estos seres que están en este proceso y que a veces hasta se desaniman porque cuando menos pensaron y le ponen todo su corazón, que ahora sí están tan motivados que ahora sí tengo la verdad absoluta y prácate otra vez, pues que no era? ¿Qué le puedes comentar? Bueno, existe una programación en el interior de todos nosotros que es el que guarda la verdadera información de quiénes somos. El gran secreto, como la película Matrix, como hacía Neo, es cómo accedo a esa información de esa programación. Ese es el secreto. La forma de acceder es experimentando. Cuando yo experimento, contrapongo mi verdad con la verdad de los demás. Pero ¿cuál es el secreto de descubrir mi verdad dentro de la verdad de los demás? Darme cuenta que en mi interior, cuando estoy escuchando a los demás, algo empieza a resonar. Y cuando los demás reaccionan en forma, ¿cómo te lo puedo decir? Nosotros somos seres resonantes, somos resonadores. Todo en nuestra vida resuena porque somos energía. Cuando nosotros o cuando nuestro conocimiento o nuestra creencia entra en resonancia con la de los demás, nos sentimos incluidos. Sentimos que somos parte de lo que sea, de un club, de una familia, de un grupo de amigos, del colegio, somos incluidos. Cuando nosotros no resonamos con los demás, somos excluidos. Internamente el conocimiento funciona de la misma manera, exactamente igual. Cuando yo estoy en una reunión, imparto mi conocimiento, doy mi conocimiento o lo comparto, va a haber personas que estén de acuerdo con lo que yo estoy hablando, va a haber personas que no. Con las personas que yo estoy de acuerdo es fácil llevarme bien, porque están resonando en la misma sintonía que yo. Eso es muy fácil de hacerlo. Es muy fácil hacerse amigo de alguien que piensa como yo. El secreto no es hacerme amigo de alguien que piensa como yo. El secreto es cómo incorporo a mi vida a las personas que no sienten, que piensan y que creen lo que creo yo. Porque en la disonancia cognitiva de mi verdad con la verdad de ellos hay una verdad totalmente distinta que es la tercera. De las dos verdades podemos sacar una verdad absoluta que ninguno de los dos habíamos visto, pero si aprendemos a relacionarnos y a respetarnos cada uno de su lugar, podemos construir algo mucho más lindo que con las personas que piensan exactamente igual que nosotros. Porque con los que piensan, sienten y hablan igual que nosotros, simplemente nos dedicamos a hacer. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Es como si estuviéramos con nosotros mismos. De hecho, en un momento se torna aburrido. Por eso se dice que uno busca a las personas que son opuestas a nosotros, para divertirnos un poco, para ponerle un poco de acción a nuestra vida. Necesitamos algo que sea disonante, necesitamos algo que resuene de una forma distinta, que no vibre en la misma sintonía que nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia se revolucione. Yo ahí es donde comprendo que a través de aceptar lo que es distinto, puedo crecer en lugar de rechazar lo que no concuerda con mi creencia. Pero eso viene solamente a través de la comprensión y perder el miedo a lo que yo no comprendo. En esa diferencia hay mucho crecimiento. Estoy viendo comportamientos diferentes, pero ¿qué me está enseñando eso, no? Es como el reflejo del que hablábamos ahorita. Yo tengo que aprender a abrazar todo, Mari, todo. Tengo que abrazar todo lo que llega a mi vida. Es importante que abrace todo, que lo incorpore,
que lo ponga en cuarentena, que aprenda cómo analizar a través de la autoobservación, que aprenda a darme cuenta con esa parte de información que acabo de incorporar en mi vida, con cuál sigo y cuál no es para mí. La que no es para mí, la dejo seguir. Agua que no has de beber, déjala correr. No retengas algo que no es para vos. Simplemente no es para vos, no lo retengas. No quieras quedarte o incorporar en tu vida cosas que no son para tu vida. Déjalas que sigan, porque van a ser útiles para otras personas. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en la mente de que tenemos que estar con tal persona y quiero estar con tal persona porque quiero a esa persona? Pero querer y amar son dos frases totalmente distintas. El amor es muy incomprendido, porque el amor no pide nada, ofrece todo. Por eso siempre digo que Dios sabe hacer una sola cosa nada más, amar. Y como sabe amar, lo único que sabe hacer es dar, porque el amor lo da todo, no pide nada. Entonces, tendríamos que plantearnos si yo cuando digo amo a alguien o amo a una persona, ¿la amo o la quiero? ¿O la necesito porque al lado de ella yo me siento bien? ¿O porque al lado de ella soy más visible? ¿O porque al lado de ella me incorporan más? ¿O porque realmente es la persona que tiene que estar conmigo? Eso lo da la autoobservación, el sentimiento profundo del ser. Meterse para adentro. No hay otra forma de vivir en el camino del despertar de la conciencia que no sea transitando el camino interior. No hay. Pueden buscar durante años y busquen y busquen y busquen, que van a volver al mismo lugar. Van a volver al mismo lugar. A comprender que su verdad está adentro y hay que aprender a descifrar cómo sacarla. Escuchándote, se me vinieron a la mente algunas frases que he leído en Sabiduría Gnóstica, donde nos dice que nosotros podemos hacer de esto un mundo maravilloso o nuestras vidas enriquecerlas dependiendo de la actitud. Pero también esta información de la gnóstica nos dice que no debemos de conformarnos con lo que se dice que es felicidad, porque es uno más de los programas, y que en realidad debemos de ser guerreros, que somos guerreros en el momento en que entendemos de que está nuestro espíritu atrapado y que no debemos de aceptar nada de lo que este constructo nos dice para mantenernos hasta cierto punto conformándonos con lo que hay. Tú que dices que fuiste inclusive instructor gnóstico, ¿qué hay de esto? Bueno, yo lo que creo es que un verdadero guerrero de la luz tiene que aprender a saber qué batallas pelear y qué batallas dejar pasar. No todas las batallas son para pelearlas, algunas son para comprenderlas. Son experiencia, no son lucha interior. Si se transforman en una lucha interior, yo pierdo energía. Si pierdo energía, perdí mi propia batalla interior. Yo tengo que aprender a saber qué batallas luchar y desde dónde lucharlas. ¿Y cómo pudiésemos comprender que esa batalla la tenemos que observar nada más? ¿Es cuando no fluyen las cosas? Cuando no resuenan conmigo. Cuando lo que está sucediendo sé que no es para mí. Sé que no es mío. Está pasando en mi familia, está pasando dentro de mi grupo, pero no es para mí. No es una experiencia para mí, es una experiencia para ellos. Entonces yo me dedico a observar, simplemente estar. En algún momento ellos van a necesitar de mí, de mi paciencia, de mi tranquilidad, de mi tenacidad. Pero no es una guerra que tenga que pelearla yo. Yo tengo que comprender que todas las guerras en las cuales me quieren involucrar no son todas para mí. Entonces ahí sería parte de una trampita, ¿no? Para desconectarnos con esa observación y con esa sintonía de nuestro espíritu esencia. Es que cuando más nos desconectamos de nosotros mismos, más estamos conectados a la matriz. Y la matriz lo que necesita es que estemos conectadas a ellas para quitarnos la energía. Si mi vida es totalmente distinta y fluyo por encima de la matriz, yo dejo de ser visible para la matriz. Ya no me necesita más a mí. Me empiezo a escapar. Como la parábola del pastor, que siempre digo que está muy mal interpretada. La religión nos enseña que cuando la oveja se perdió, el pastor dejó a todas las ovejas y salió corriendo para ir a buscar a la oveja que se le había perdido, para traerla nuevamente al rebaño. Mirá vos cómo la religión nos engaña. Esa no es la verdad. La verdad es que la oveja descubrió que no pertenece a ese rebaño y que se quiso ir. Y la matriz de control no quiere que se le escape y la trajo de nuevo con el rebaño. No quiere que sus ovejas se le escapen. Las ovejas, que somos nosotros, nos tenemos que escapar. Cuando el pastor se dé vuelta para venirnos a buscar, tenemos que cambiar nuestra forma de vivir.
nuestra forma de resonar para ser invisibles. Que el pastor, que es la matriz, no nos pueda atrapar de nuevo. Que no pueda dar la vuelta y venirnos a buscar. Sabemos que nosotros no pertenecemos ahí. Empecemos a trabajar en función de eso. Los dispositivos o programas que más función le hacen para este atrape con los seres es el programa de la emoción, el programa de la mente que estimula las emociones. Las emociones las aplicamos pues en la religión, ya ves como, por ejemplo, hay una manera de estructurar un culto y llega un momento en que por medio de los cantos la persona baja la guardia y es muy susceptible al mensaje que le vayan a dar. Pero igual existen en la política, igual existe en el deporte, etcétera. Sí, existe en todo. A ver, el sonido sabemos que es creador. Ahora, según cómo utilicemos el sonido, los cánticos o los mantras, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado y ahora vamos a explicar por qué, pueden adoctrinar a la mente inconsciente. La mente inconsciente es la que está atenta a todo lo que nosotros naturalmente no vemos y no sentimos. Pero la mente sí lo siente. ¿Qué sucede? Si yo hago que la inconsciencia, que es la que realmente uso acá en el mundo físico, porque si yo fuera consciente, hay muchísimas cosas que yo no las viviría. Yo no haría daño a un ser vivo, yo no mataría a alguien, yo no iría a hacer daño a una persona porque considero que piense distinto a mí. Un ser consciente jamás haría eso, nunca en la vida. Entonces nos damos cuenta que la humanidad vive plenamente en la inconsciencia. De ahí se explican las guerras, el odio, el rencor, el resentimiento. Eso es incomprensión. La incomprensión lleva a las bajas pasiones y las bajas pasiones son alimentadas por las multitudes. Entonces es muy común que en lugar donde haya mucha multitud se utilicen ciertos rangos o parámetros de energía o de vibración del sonido para inducir a las personas a hacer cosas que en otro momento no lo harían. Como por ejemplo en una manifestación. Cuando hay una manifestación y hay una persona gritando con un megáfono, incentivando a las masas a ir a golpear, a ir a chocar, a ir a destruir, obviamente que lo que están haciendo es llamar a la parte animal. La parte animal es la parte inconsciente. En los espectáculos, muchas veces, en muchos tipos de espectáculos, por eso digo que hay música que es altruista y hay música que es destructiva. Hay música que es para el alma y hay música que es para la inconsciencia. De la misma manera, hay mantras que están desarrollados por la matriz para hacernos creer que a través de esos mantras nosotros vamos a despertar. Y lo que no estamos dándonos cuenta es que esas palabras de poder o esos sonidos de poder están haciendo que nosotros demos el control de nuestra psicología interior a las personas que están arriba del escenario. Como por ejemplo las religiones que cantan, que gritan arriba del escenario, que empiezan a hacer sonidos fuertes, que la gente empieza a temblar, que la gente empieza a levantar los brazos y entrega totalmente su vida y su poder a los demás. Una verdadera doctrina para el alma jamás va a enseñar a entregar el poder a nadie. Una verdadera doctrina o un verdadero instructor del alma jamás le va a imponer a la persona qué tipo de mantra tiene que hacer para poder despertar. Jamás. Porque eso es íntimo del ser. Y el ser resuena con su propia energía. Y esa la encontramos nosotros experimentando, sin que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. Muchas veces me dicen, Gerardo, para salir en cuerpo astral, ¿qué mantra recomendás? Busquen, sientan, métanse a YouTube y busquen distintos y experimentenlos. Fíjense con cuál se sienten bien, con cuál no. Resuenen. Uno tiene que ser un resonador en todo, Mari, en todo. Con la familia, con la esposa, con el esposo, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Uno tiene que ser un resonador en todo. Tiene que sentir si ese es su lugar o no. Si yo simplemente estoy ahí porque quiero pertenecer a algo, porque si no pertenezco no soy, estoy equivocado. Porque cuando yo hago cosas que en mi interior sé que no tengo que hacer y que no me gustan, pero que si no las hago no puedo pertenecer a ese grupo de amigos, o a ese club, o a esa sociedad, entonces ahí estoy errando el camino. Estoy equivocado. Estoy malgastando tiempo y años de mi vida que son muy preciosos para encontrarme a mí mismo regalándole mi vida a los demás. Entonces, cuando uno se dedica a ser uno, a resonar, el camino parece muy rápido. El problema no es
si el camino aparece o no aparece. El problema es cuando el camino aparece, ¿qué hago? Ahí es Sí. donde aparece el verdadero guerrero. Ahí tiene que salir el verdadero guerrero de la luz. Y ahí es donde tengo que decidir yo por mí mismo con qué peleo, con qué lucho, qué batallas librar. Tenemos que tener esa intuición y ese discernimiento de identificar que no sea una trampa más. La única forma de identificar que no sea una trampa más es caminar nuestro propio camino. No el que nos marcan los demás, sino el que decidimos hacer nosotros solos. La verdad absoluta está en nuestro corazón. Totalmente. Dejemos que sea nuestro corazón el que nos guíe. Querido amigo, desde mi corazón te envío un combrazo cuántico por toda esta información, agradecida que tienes el tiempo para dárnoslos, y pues esperemos que pronto podamos tenerte de nuevo en Resonando Cuántico, pero antes de irnos, por favor, ¿dónde están o cómo te pueden localizar nuestros resonadores en las redes? Bueno, la red más importante que uso por el momento es Instagram, es @Gerardo_Curio. Ahí pueden encontrar todos mis videos o los enlaces. Ahí se pueden contactar conmigo. Y si no, en YouTube, como Gerardo Curio, en Facebook, como Gerardo Curio. Próximamente, en enero o febrero, ya va a estar la página oficial. Ahí vamos a subir todos los videos, todas las entrevistas, los seminarios y demás. Los seminarios y los países, en las fechas que vamos a estar también. Los libros, por el momento el primer libro está en la Argentina, lo vendo directamente yo, el primero y el segundo. No lo busquen en Mercado Libre porque esos son falsos. Y el segundo libro en la Argentina lo distribuyo yo. En España también, en Colombia también, a través de una agente amiga, las chicas de Acaya. Y próximamente va a estar en Amazon, que vamos a llegar al resto de los países que no podemos llevarlo en forma física nosotros personalmente. Así que bueno, ahí estamos tratando de llevar nuestro granito de arena, nuestro pequeño conocimiento, a todos aquellos resonadores que ya están cansados, que ya no saben dónde buscar, que están cansados de ser engañados, que sienten que no encuentran su lugar en ningún lado, que se queden tranquilos, que su lugar está muy bien guardado y que hay muchas personas que podemos ayudarlos realmente a encontrar ese lugar. Que se queden tranquilos, que su lugar lo tienen y es de ellos. No se lo va a quitar absolutamente nadie. Con este mensaje nos vamos, queridos resonadores, y bueno, pues les enviamos un combrazo cuántico donde quiera que estén. Hasta allá se los hago llegar. Bendiciones y estamos en contacto. Muchísimas Bye, bye. gracias. Un fuerte abrazo para todos. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.